Saben que, por ejemplo, cuando estamos juntos, estamos orando, muchas veces yo me emociono y me tengo que andar cuidando porque yo soy de los chillones. Entonces tengo que andar, porque tengo que cuidar la apariencia, ¿verdad? Este, pero cuando estamos cantando, hay veces que hay partes de las canciones que, wow, me toca profundamente. O el hecho de decirle al Señor algunas cosas es tan impactante. Eh, Le cantábamos recién, Señor, qué poderoso que eres. Y hay veces que nosotros es como que damos por sentado el poder de Dios y el hecho de poder reconocer su poder de forma especial realmente es impactante. Y son cosas que nos renuevan, que nos fortalecen, que de alguna manera nos tienen que impactar, ¿verdad? Yo hace algunos domingos les animaba a reconocer este tiempo que tenemos de venir aquí al tiempo como el tiempo en el que nosotros venimos a encontrarnos con Dios. Está bien, venimos a encontrarnos unos con otros, venimos a vernos, es lindo poder acercarnos, poder compartir, pero qué tremendo es cuando reconocemos que hemos apartado este tiempo no solamente para una actividad religiosa, sino para encontrarnos con el Creador del universo. Con Dios no solo nos vamos a encontrar cuando pasemos al otro lado, con Dios nos tenemos que encontrar aquí y ahora. O sea, este tiempo tendría que ser un tiempo en el que tú personalmente te encuentras con Dios. ¿Tomas conciencia de eso? Porque venimos aquí, cantamos estas alabanzas, las voces podrían sonar y retumbar entre estas cuatro paredes y ahí termina. Pero si realmente te estás encontrando con Dios y le estás llamando poderoso al Creador, hablando personalmente con Él, es otra la situación. ¿Te estás encontrando con Dios? Porque además, el hecho es que nuestras vidas cambian cuando nosotros nos encontramos con el Señor. Cuando nosotros efectivamente tenemos el privilegio de tener un encuentro con el Todopoderoso, somos nosotros los que cambiamos. Somos moldeados, somos transformados. La palabra dice que vamos reflejándonos de gloria en gloria. Él refleja su gloria en nosotros y vamos cambiando. Y estos son momentos en los que somos transformados. Vamos cambiando de a poco. No se asusten de cambiar. Es bueno este cambio. No nos asustemos de que haya cosas que sean diferentes en nosotros, ya no somos los de antes, reaccionamos de manera diferente, hablamos de manera diferente, tomamos las decisiones diferentes. Pero es porque nos empezamos a parecer más a nuestro Salvador que a nuestra vieja naturaleza, y eso es maravilloso. Entonces, necesitamos encontrarnos con Dios. Y es maravilloso cuando nos encontramos con Dios cada semana cuando estamos reunidos en el nombre de Jesús en este lugar. ¿Es bueno eso o no? Qué bueno que sea bueno para ustedes también. Bueno, pero nosotros venimos a la reunión y después el resto del tiempo lo vivimos, bueno, como se vive, ¿verdad? Pues cómo vive uno. Y bueno, haciendo las cosas que hay que hacer, yendo a los lugares a los que hay que ir. En esta vida hay que comer, por eso tenemos que ir al restaurante después. En esta vida hay que chambear, me dijo el mexicano, ¿verdad? Hay que ir a trabajar, hay que vivir. Entonces, de alguna manera, el resto del tiempo parece que nos dejamos llevar por las circunstancias. Hacemos lo que hay que hacer y bueno, y por lo menos salvamos que de vez en cuando, una o dos veces en la semana, nos encontramos con Dios cuando venimos a la iglesia. ¿Es así? Pues no tiene que ser solamente así. El hecho es que tú vas a salir de aquí dentro de un ratito
y vas a necesitar encontrarte con Dios allá afuera. El hecho es que vas a ir al restaurante, vas a ir a la tienda, vas a ir al surtidor, vas a ir a donde vayas, al trabajo, a donde sea. Es posible que vuelvas a tener una experiencia con Dios allí afuera. Es más, no solamente es posible, la tienes que tener. Necesitas experimentar esto. La pregunta es, ¿de qué manera te encuentras con Dios en tu vida diaria, en lo que vives? Porque el Dios Todopoderoso se quiere encontrar contigo. Porque tal vez ya te ha ocurrido que el propio Señor ha estado allí frente a tu cara y tú seguiste de largo y no lo notaste. En el tiempo de Jesús le pasó a muchos eso, ¿saben? Tuvieron al Creador del universo frente a sus propias narices y siguieron de largo como si no pasara nada. Y a veces nos puede pasar a nosotros, hermanos. Entonces, ¿qué tal si encendemos nuestras antenas satelitales personales y empezamos a prestar más atención a lo que está pasando en nuestra vida? No solamente cuando venimos, está súper bien que nosotros vengamos y que cuando viene el tiempo del mensaje escuchemos atentamente para aprender. Pero ¿qué tal si también empezamos a prestar atención el resto del tiempo? Porque sucede que el Señor va a obrar en nuestra vida. Y lo primero que les quiero decir es que Jesús se cruza en nuestro camino. Jesús no está muerto. Se levantó de entre los muertos. Y saben una cosa, yo estoy convencido de que el propio Señor se sigue paseando entre nosotros. Pero además, tenemos que entender, Jesús se cruza en nuestro camino. ¿Te has dado cuenta que Jesús se ha cruzado en tu camino? En la iglesia sí, pero también en tu casa, pero también en el trabajo, también cuando estás en el tráfico, también cuando estás en tu economía, tal vez cuando estás en tus pensamientos, tal vez cuando estás donde sea que estés. Jesús se cruza en tu camino. Presta atención para entender que Jesús efectivamente se cruza en tu camino. Hoy quiero que podamos ver esto en esta vieja historia, que tal vez sea familiar para nosotros, pero que nos puede dejar una enseñanza. La voy a ir leyendo de a poco. Esto está en Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, y para empezar voy a leer los primeros 3 versículos para que vayamos entrando en tema. Dice así: Aconteció que estando junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Yo creo que ustedes ya saben un poco de qué se trata esta historia, y para colmo, Sociedades Bíblicas tiene la costumbre de ponerle título a las diferentes secciones, entonces ya dice más o menos de qué se trata, ¿verdad? Pero yo les pido que tomen esta historia como un poquito más lentamente. Esta historia nos habla de Jesús y nos dice que Jesús en el desarrollo de su ministerio, en este caso, se acercó junto al lago y la gente iba detrás de él. Eso hace la popularidad, ¿verdad? Cuando viene el famoso, todos quieren estar allí. En aquel tiempo no tenían para tomarse selfies, pero igual querían estar y querían ver y querían escuchar y no querían perderse el detalle porque reconocían que había algo muy especial en Jesús. Entonces, ¿Jesús iba al lago? Muy bien, vamos al lago. Todos iban al lago. Y eso ocurrió en aquel momento. Pero entonces la gente se agolpaba sobre él
Y Jesús buscaba la oportunidad de tener alguna oportunidad de enseñarles de una manera, digamos, ordenada. Tal vez si estaba allí entre la multitud y se ponía a enseñar, los primeros iban a escuchar, iban a recibir y los otros tal vez no, y iba a ser algo desordenado. Ahora, sucede que allí junto al lago, en ese mismo momento, estaban estas otras personas. ¿Quiénes eran? Eran unos pescadores. Para nosotros son conocidos. Simón, Andrés, Juan, Jacobo. Su profesión era pescar. Se dedicaban a aquello para el sostenimiento de su familia, así como cualquiera de nosotros puede tener una profesión. Ellos se dedicaban a eso. Entonces, sucede que esto ocurre en un día común y corriente, un día cualquiera, una de las tantas veces que ellos estaban, ¿dónde? En el trabajo. Ellos estaban en su lugar de trabajo. Y es más, no había sido un día bueno de trabajo, porque no habían pescado nada. Eso nos enteramos después. Pero el hecho es que ellos habían estado trabajando toda la noche. Para colmo, les tocaba el night shift, les tocaba el turno de la noche, y estuvieron pescando toda la noche y allí estaban y tal vez de mal humor y con las caras largas porque no les había ido bien. Y estaban limpiando sus redes, preparándose para guardar todo y para irse a casa. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Simón, mira, gente, no estaban acostumbrados a que la orilla del lago se juntara, se llenara de personas. Y vieron que empezaban a llegar personas y más personas y más personas. Una multitud. ¿Y esto qué pasó? ¿Qué regalan por aquí? Que la gente viene. Peces no hay. Bueno, pues ellos estaban en un día común y corriente. ¿Y saben qué pasó? No solo la multitud. Jesús se cruzó en el camino de ellos. Eso es lo que nos relata esto. Ellos estaban allí trabajando. Se acerca Jesús y le dice, ¿me puedo meter en la barca? ¿Podemos ir un poco más adentro para que le enseñe a la gente desde la barca? Jesús se les cruzó en el camino. ¿Sabes? En tus días normales, Jesús se te puede cruzar también. Así como a ellos. ¿Qué fue lo que pasó con Abraham? Abraham vivía una vida normal, era una persona normal que vivía en una ciudad llamada Ur, y él vivía normalmente, tenía su familia, tenía su trabajo, tenía su economía, vivía normalmente hasta el día en que Dios se le cruzó en el camino. Ni siquiera nos dice la palabra de qué manera fue que Dios le habló, pero él tuvo bien claro que Dios se le cruzó en el camino y le dijo, vámonos, Abraham, vete de tu tierra y de tus parientes. Dios le habló, se le cruzó en el camino. Y cuando Dios se le cruzó en el camino, lo motivó a tomar decisiones. Dios se puede cruzar en tu camino, así como se cruzó en el camino de Abraham. Un día Moisés estaba en el trabajo, nos lo leyó recién la hermana Sol. Era un día común y corriente como debían haber habido unos cuantos días como ese. ¿Qué estaba haciendo? Estaba cuidando las ovejas. Ese era su trabajo. Moisés era un hombre que por razones que no tenemos por qué expresar, había tenido que viajar, había tenido que dejar el lugar donde estaba su familia, sus parientes, se había ido a una tierra diferente, conoció diferentes personas, conoció una joven, se casó con ella y el suegro le dio trabajo y el trabajo era cuidar ovejas. Y allí estaba él cuidando ovejas. ¿Cuántos días habrán pasado en el que él hizo la misma cosa? ¿Vieron que a veces las rutinas se nos vuelven un poco aburridas? Bueno, el Señor a veces viene a romper la rutina.
y viene a cambiar las cosas a nuestro alrededor. Moisés estaba allí cuidando las ovejas y de repente estaba normalmente, y estaba el monte aquí, y estaba el árbol allí, y estaba aquella roca allí, y de repente mira aquel arbusto, se encendió fuego. No, pero espera, pero no se quema. Y le llamó la atención y lo miró por un rato y esperó a ver qué pasaba y no, yo tengo que ver esto mejor. Y decidió acercarse. Cuando decidió acercarse, escuchó aquella voz que lo llamó directamente por su nombre. ¿Se imaginan? Tú estás en un lugar donde piensas que solo hay ovejas y las ovejas no dicen Moisés. No. Sin embargo, él escuchó el nombre que decía Moisés, Moisés, no te acerques. Y Dios le habló. ¿Saben qué hizo Dios? Se le cruzó en el camino. Y no era un día en el que a Moisés se le hubiera ocurrido ir a la iglesia. Él estaba en el trabajo. Él estaba en un lugar totalmente normal para él, en medio de una de sus rutinas. Un día que podía haber sido tan intrascendente como los demás. Aquello le cambió la vida. La vida de Abraham no fue la misma luego que Dios se cruzó en su camino. La vida de Moisés no fue la misma luego que Dios se cruzó en su camino. Nos cuenta la Escritura que hubo un señor que se llamaba Leví, o que nosotros le conocemos también con el nombre de Mateo. De hecho, escribió el primero de los evangelios. Y para colmo le llamaban por su oficio. Le decían Mateo el publicano, o Leví el publicano. Trabajaba para el IRS. Trabajaba recaudando impuestos. Solo que era para el Imperio de Roma en aquel tiempo, ¿verdad? Tenía un oficio que la gente no era muy favorito de la gente por eso, ¿verdad? Pero un día él estaba en la oficina. Él estaba sentado en la oficina en su santa profesión de recaudar impuestos. ¿Y qué fue lo que pasó? Pasó Jesús y le dijo, sígueme. ¡Wow! ¡Qué mensaje! ¿Le explicó algo? No, sígueme, le dijo. ¿Saben qué? Leví se levantó, dejó todo y lo siguió. Y nunca más fue la misma persona. Jesús se cruzó en su camino. O sea, no sé si entienden la secuencia de esto, pero parece ser que el Señor ha estado haciendo esto a lo largo de toda la historia. El Señor se cruza en el camino de las personas. El Señor se ha cruzado en tu camino ya, pero quiere volver a cruzarse y nosotros necesitamos estar atentos. Podemos estar en medio del más normal de nuestros días normales cuando Jesús se nos cruza en el camino. Con una pregunta, con una propuesta, con una idea, con una oportunidad. ¿Has encontrado a Jesús cruzándose en tu camino? Aquellos pescadores estaban viviendo el día normal. Iban a ir para sus casas, seguramente a dormir todo lo que pudieran dormir, porque habían trabajado de noche, y iba a ser un día más. Aquello les cambió la vida. Ya no fue lo mismo. Nosotros tenemos que estar listos porque el Señor, en el proceso de moldearnos, se va a cruzar en nuestro camino una y otra vez para hacer su obra en nosotros. Ahora, le pidió la barca para sentarse y enseñar. Y saben, Lucas no tuvo la gentileza de contarnos qué fue lo que enseñó Jesús. Yo hubiera querido escuchar todo el sermón de Jesús, pero no nos lo cuenta. Pero Lucas consideró importante contarnos lo que pasó a continuación. Miren, estoy leyendo
lo siguiente, y lo que vamos a encontrar es que Jesús hace lo que nosotros no esperamos. O sea, cuando se cruza nuestro camino, Jesús hace lo que no esperábamos. Y fíjense cómo eso sucedió en la vida de aquellos pescadores. Estoy leyendo Lucas 5 del 4 en adelante. Dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Wow, cambió el día, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Habrá cambiado aquel día? Pero además, no sé si ustedes perciben la secuencia de lo que está ocurriendo. Jesús viene, pide permiso para enseñar a Simón, que Señor, usted me permitiría, que así no le puedo enseñar a la gente para enseñarle. Bueno, Simón le dio permiso, después descubrimos que había más de una barca, había 2 barcas allí. Una era de la familia de Simón, otra era de la familia de Juan y Jacobo, ¿verdad? Y estaban allí con las barcas y la de Simón se retiró un poco, no se fue muy lejos para que Jesús pudiera ser escuchado. Los que han estudiado esto dicen que la voz desde el mar hacia la costa, realmente la acústica es excelente para que sea escuchada. El Señor sabía lo que hacía, ¿verdad? Ahora, el hecho es que Él termina de enseñar. Yo me imagino a aquellos pescadores en su barca, escuchando el sermón de primera mano. Si a ustedes de vez en cuando les parece que el sermón cae bien directo, ellos fueron los primeros, ¿verdad? Escucharon aquellas enseñanzas de Jesús de primera y estaban allí, y bueno, y el Señor termina de enseñar, y entonces les dice, se da vuelta, y dice, bueno, terminé de enseñar, amigos, ¿sabes qué? Vamos mar adentro. Navega mar adentro y echen las redes para pescar. O sea, vamos a entender esto. Los pescadores eran Juan y Andrés que estaban en la barca. Jesús era carpintero. O sea, para Simón y Andrés viene este desconocido, les viene a decir qué hacer y cuándo hacerlo. Y todavía, con toda gentileza, empieza el discursito de Simón Pedro. Maestro, porque lo reconoce ahora como maestro, ¿verdad? Maestro, no, sucede que, ¿cómo te lo explico? Toda la noche hemos estado trabajando, o sea, estamos cansados, estuvimos toda la noche trabajando y no pescamos nada. O sea, ya sabemos, no hay. Algunos de los que están acá son pescadores. ¿Les ha pasado eso de tirar la línea y que no vuelva nada? Bueno, estos tiraban la red y la recogían y nada, y la volvían a recoger y nada, y así toda la noche y no pasó nada. Y el sustento de su familia dependía de eso, o sea, era importante para ellos. Bueno, maestro, no, es que, bueno, toda la noche estuvimos trabajando y no pasó nada. Pero algo cambió aquella situación, porque yo no sé a raíz de qué, tal vez por lo propio que Jesús enseñó, tal vez por milagro de Dios, pero salió de la boca de Simón aquella frase, mas, bueno, en tu palabra echaré la red. En cierta manera, esto era una forma también de decir, si vamos mar adentro, echo en la red, la saco y no sale nada, es culpa tuya. ¿Verdad? En tu palabra, porque tú lo dices.
No lo iba a hacer, ya me quiero ir a casa. Pero en tu palabra voy a echar la red. Ahora, con el tiempo, el propio Simón aprendió que cuando uno hace algo en la palabra de Jesús, cosas grandes suceden. Nosotros tenemos que aprender todavía eso. Cuando hagamos cosas. Ustedes se acuerdan que la palabra dice, ahora hagas lo que hagas, hazlo como para el Señor y en su nombre. Cuando haces las cosas en la palabra del Señor, bajo la orden del Señor, en obediencia al Señor, realmente cosas diferentes ocurren. O sea, Jesús estaba haciendo algo que aquel hombre no esperaba. Él esperaba que terminó el discurso, bueno, vámonos. Pues no, cambió la cosa. Cambió realmente la situación. Ahora, ustedes se dan cuenta que los milagros de Dios, los milagros en la vida de Jesús, en el ministerio de Jesús, siempre señalaron, mostraron que Él es el Hijo de Dios. Lo distinguieron como el Hijo de Dios. Ahora, yo mirando esta situación, me puse a pensar, ¿qué era lo que Jesús podía haber hecho en aquella situación? A lo largo de su ministerio, Jesús hizo milagros tremendos. ¿Saben qué? Estaban allí en la barca, terminó de enseñar, Jesús podía haberse apoyado sobre el borde de la barca, haber saltado y haber salido caminando sobre el mar, bajo los ojos asombrados de ellos. De hecho, Jesús caminó sobre el mar. Lo podía haber hecho. O sea, si hablamos de hacer milagros, podía haber hecho ese, ¿verdad? O Jesús podía haber hecho lo que hizo en el tiempo de Moisés y podía haber dividido el mar de Galilea en dos, si hubiera querido. Nosotros le cantamos, poderoso. El Señor tiene todo el poder. El Señor resucitó muertos, le dio la vista a los ciegos, hizo caminar a los paralíticos. El Señor podía haber hecho lo que Él quisiera en aquel momento. Cualquier tipo de milagro podía haber hecho. ¿Y qué milagro hizo? Pesca. O sea, ¿se dan cuenta de lo que estoy diciendo? Hasta parece un milagro innecesario. Parece como que aquello era más normal. ¿Qué milagro hizo? Que salieron peces del mar. Ah, mira, ahora vamos y salen todavía. Parece hasta normal. Sin embargo, el Señor sabe. El truco está en que el Señor hace obras que tienen la capacidad de revelarnos algo diferente. El Señor hace lo que nosotros no esperábamos. Hay veces, hermanos, que nosotros esperando que ocurra tal milagro, nos perdemos los verdaderos milagros que están ocurriendo en nuestra vida. Hay veces que el Señor multiplicó la provisión para que nosotros no nos falte y nosotros esperamos que el Señor calme las tormentas o que el Señor haga terremotos o que el Señor haga fuegos artificiales. No sé. Necesitamos aprender a mirar y reconocer los milagros que el Señor ya está haciendo en nuestras vidas. Así que cuando Jesús se cruce en tu camino, ¿qué tipo de milagro va a ser? Tal vez sea exactamente lo que tú no te esperas, porque el Señor sabe exactamente lo que tú necesitas. Aquellos hombres en aquel momento necesitaban aquel milagro y aquel milagro les cambiaría la vida. Ahora, cuando el Señor hace eso en nuestras vidas, nosotros llegamos a entender lo que no habíamos entendido. Llegamos a entender lo que nunca habíamos entendido. Les continúo leyendo en Lucas 5, del 8 en adelante. Dice, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás
pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. ¡Wow! Mira, Señor, estuvimos pescando toda la noche, no conseguimos nada, ahí no hay nada, pero porque tú lo dices, en tu palabra, voy a echar la red. Allá fue Simón, solo la barca de Simón. Simón y Andrés estaban allí, fueron en su barca, se metieron mar adentro, echaron las redes. Cuando quisieron tirar de las redes, no podían. Y vieron que tenía pesca, y había mucha pesca. Y entonces empezaron a gritar, Jacobo, Juan, vengan, hay pesca aquí, vengan, no alcanza, vengan, ayuden. Pidieron ayuda. Y vinieron Jacobo y Juan con su barca y con sus redes y sacaron una pesca. Dice que la pesca era tanta que las dos barcas casi se hundían. Era tremendo. Y navegaron hacia la tierra. Cuando Simón llegó a tierra, cuando estuvieron seguros que estaban allí en tierra, estaban las redes llenas de peces, la reacción de Simón fue caer de rodillas delante de Jesús. ¿Qué pasó aquí? Habíamos estado pescando toda la noche, realmente no había nada. Ahora, es interesante lo primero que le dice Simón cuando reconoce que Jesús no era simplemente un maestro más. Él le dice, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Qué es lo que está diciendo? Le dice literalmente que se aparte, Señor. No te acerques, tú eres diferente, tú eres poderoso, tú tienes autoridad hasta sobre el mar. Y Pedro reconoció. Ahora fíjate, aprende esto. Cuando el Señor nos revela su grandeza, cuando el Señor nos revela lo grande, lo santo, lo poderosísimo que es, nosotros inmediatamente nos damos cuenta que no merecemos la revelación de su gracia. Nosotros no nos merecemos eso. Simón inmediatamente tuvo que reconocer que él no se merecía verlo a Jesús, el que tenía autoridad de sacar los peces del mar. Reconoció que Jesús, reconoció lo que no reconocieron tantos otros a lo largo del ministerio de Jesús, reconoció que estaba frente a frente con el Dios Todopoderoso. Apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador. Muchos años antes ocurrió esto que les leo, esto está en Isaías capítulo 6, versículos 1 al 5. Dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Esto es lo que conocemos como el llamamiento de Isaías. Isaías era un hombre joven, era un sacerdote, tenía la responsabilidad de servir en el templo y en una de esas ocasiones él va a servir y tiene esta visión, se le abren los ojos y ve a Dios en su trono, sobre un trono alto y sublime, y ve que su manto llena el templo, y ve los ángeles, los querubines, que le dan adoración al Padre. Tremendo aquello, está viendo esa visión asombrado. Y lo primero que hace es decir, ay, hasta aquí llegué, aquí me muero, porque han visto mis ojos al Rey. ¿Se dan cuenta que le pasó lo mismo a Isaías y a Simón?
No, Señor, apártate de mí. Yo no soy digno de que estés delante de mí. ¿Cómo estás tan cerca? Ojalá el Señor nos ayude a tener la experiencia de acercarnos a Él lo suficiente como para que veamos lo sucios que estamos, para que veamos lo indignos que somos. Creo que tanto Isaías como Simón pudieron reconocer: necesito que me limpies, Señor. En el caso de Isaías, el Señor envió uno de los ángeles que vino con un carbón encendido tomado del altar, tocó sus labios y dijo: estás limpio. Aquel carbón encendido es la sangre de Cristo Jesús que nos limpia a nosotros de pecado. A nosotros nos tocó el mismo carbón encendido para limpiarnos, para que podamos estar en comunión con el Señor. Pero cuando tú recibes una revelación de Dios, cuando puedes ver a Dios en Jesús, lo primero que ocurre es que uno se ve a uno mismo y que uno ve que uno no merece. El Señor en Cristo Jesús nos ha concedido lo que nosotros no merecemos. No merecemos tanto amor. Sin embargo, Él nos lo quiso dar. No merecemos el abrazo de Dios y sin embargo, el Señor ha querido venir a abrazarnos. Gracias, Señor. Nunca nos van a alcanzar las palabras para agradecerle. Ahora, cuando Simón reconoció que él no merecía aquello, las palabras del Señor lo fortalecieron. Le dijo: no temas. No temas. ¿Sabes qué? Desde ahora serás pescador de hombres. ¿Saben lo que quiere decir eso? Cuando el Señor se nos cruza en el camino, cuando el Señor nos abre el entendimiento para que comprendamos nuestra relación con Él, lo siguiente que el Señor va a hacer es mostrarnos que Él tiene un plan. Él tiene un plan para tu vida, así como tuvo un plan para Simón Pedro. A partir de aquel momento, Simón se transformó en pescador de hombres. ¿Qué iba a saber Simón que pocos años después iba a estar de pie delante del concilio de todas las autoridades judías dando testimonio de Jesucristo y de la resurrección? ¿Qué iba a saber Simón? Que se iba a levantar delante de una multitud llena de preguntas, les iba a hablar y más de 3.000 iban a creer en Jesús en aquel mismo día. Simón no sabía. Sin embargo, el Señor ya sabía. Ahora, ¿qué vas a saber tú? Lo que el Señor quiere hacer en tu vida. Pero el Señor tiene el plan. Por eso el Señor se te está apareciendo hoy. Por eso el Señor se te está cruzando en el camino en este momento. Y va a volver a cruzarse en tu camino cuando estés en tu trabajo, cuando estés en tu casa, cuando estés en la tienda, cuando estés en el tráfico, donde quiera que estés, Cristo Jesús se va a cruzar en tu camino. Y cuando lo haga, Él va a transformar tu vida porque Él tiene un plan para ti. Él quiere obrar en tu vida. Y lo mejor que nos puede ocurrir es que el plan del Señor se cumpla en nuestras vidas. Así que, ¿qué tal si humildemente venimos delante del Señor y dejamos que Él obre en nuestras vidas? Yo tengo que reconocer, necesito del Señor. Tengo para decirle al Señor que se vuelva a cruzar en mi camino, que vuelva a desarrollar su plan para mi vida hasta que Él me quiera tener en su presencia. ¿No quieres tú hacer lo mismo? Así que mientras oramos, por favor, acércate al Señor y entrégale tu vida y pídele que se vuelva a cruzar en tu camino. Amado Señor, te damos gracias. Gracias, Padre, por el testimonio que encontramos en tu palabra, por la vida de Simón, de los pescadores, por la vida de Abraham, de Moisés, de Leví, y por la vida de tantos otros en cuyo camino te cruzaste, Señor. Y te damos gracias porque nosotros estamos aquí, porque tú también te cruzaste en nuestro camino, Señor. No es casualidad que estemos aquí, Señor, y lo reconocemos. Pero, Señor, queremos rogarte que tú nos ayudes a no distraernos,
Ayúdanos a distinguir esos momentos en los que tú te cruzas en nuestro camino. Ayúdanos a escucharte. Ayúdanos a distinguir esos milagros, que hay veces que no están llenos de cosas especiales, que pueden ser tan sencillos como la pesca. Señor, ayúdanos a escucharte, a encontrarnos contigo. Ayúdanos a llevarte a nuestro diario vivir. Ayúdanos a caminar contigo donde quiera que estemos, Señor. Que nuestra relación contigo verdaderamente sea conforme a tu voluntad. Y, Señor, que tú estés transformándonos y moldeándonos. Nosotros, así como Isaías y así como Simón, reconocemos que nosotros no merecemos el privilegio tan grande que nos das. Pero, Señor, queremos recibirlo de todo corazón, Señor. Y queremos dejar que tú cumplas el plan que tienes para nuestras vidas. Así como cumpliste tu plan en la vida de cada uno de tus hijos a lo largo de toda la historia. Vuelve a obrar en nosotros, Señor. Vuelve a llamarnos, vuelve a tocarnos, vuelve a cruzarte en nuestro camino. Gracias te damos, Señor. Señor, que podamos salir renovados de aquí y que lo hagamos listos para volver a encontrarnos contigo una y otra vez y todas las veces que tú quieras a lo largo de esta semana, de tal manera que podamos andar en lo que tú tienes planeado, en tu voluntad, y que podamos dar fruto y que podamos honrarte. Gracias, querido Señor. Bendice a nuestros hermanos que están en diferentes lugares en este momento. Sigue bendiciendo a tu iglesia y desarrolla tu obra de tal manera que otras personas sean añadidas a este grupo, recibiendo la salvación en Cristo Jesús y fortaleciéndose cada día para crecer en ti. Todo lo ponemos en tus manos, Señor, y te encomendamos todos nuestros caminos. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien. Antes que salgan a encontrarse con el Señor, que se crucen el camino de ustedes por allí, les quiero recordar, el miércoles nos reunimos a las 6, todavía no tengo el lugar exacto, estén atentos al grupito de WhatsApp para dar la noticia, pero el miércoles a las 6 nos vamos a reunir para seguir reflexionando en la palabra, ¿sí? Miércoles a las 6. El viernes a las 6 nos reunimos para tener un tiempo de oración, ese sí lo hacemos allí en nuestro saloncito allí abajo, y todos serán muy bienvenidos para compartir ese momento. Y como siempre, el domingo nos reunimos a las 9, están todos cordialmente invitados para tener nuestro tiempo de estudio bíblico, y a las 10:15 para tener nuestro tiempo de servicio como lo hemos tenido ahora. Los que se han comprometido como saludadores de la iglesia, quisiera dar un segundito con ustedes al terminar, por favor. Que el Señor les bendiga y que el Señor les dé una excelente semana.